Buenos días, el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Le damos toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Damos gracias por su bondad, su misericordia. Le alabamos, le bendecimos, le exaltamos. Él es el Todopoderoso, grande, sublime, como Él no hay otro Dios. Lo llevamos en nuestro corazón. Los que lo amamos, anhelamos su presencia cada día. Por eso en esta mañana, usted allí en casa, anhele esa presencia del Padre, anhele esa presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Acobíjese bajo ese manto celestial, es donde únicamente podemos tener salvación a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis amados, una vez más, bendiciones, bendiciones a todos los hermanos fuera de nuestro país que nos ven en diferentes partes del mundo. Toda la gloria y la honra sea para el Señor. Damos gracias por todos los medios para poder transmitir, mis amados, terminando nuestra prédica. Subimos la prédica a YouTube para que usted sepa que todas nuestras prédicas también están en YouTube. Allí las pueden ver para la gloria y honra de aquel que vive y reina. Por eso, en esta mañana, mis amados, damos gracias siempre a nuestro Padre, porque si Él no nos da la vida, no podemos predicar, no podemos transmitir. Y damos gracias por cada uno de ustedes que tiene hambre, anhelo, deseo de conocer más de Dios, de conocer de su palabra, de saber qué va a pasar, mis amados, cuando tengamos que estar en presencia de Dios. Porque hay muchas personas que tienen la seguridad de la salvación, pero la palabra de Dios nos muestra a nosotros que debemos de hacer la voluntad de Dios. No podemos hacer la voluntad de nosotros, sino la voluntad del Eterno. Por eso esta mañana la enseñanza, le puse este mensaje, el siguiente nombre: lo que debería hacer y no se hizo. Lo que debería hacer y no lo hice. Lo que deberíamos estar haciendo, pero que no lo hacemos y que después vamos a mirar las consecuencias de no hacer verdaderamente lo que tenemos que hacer. Por eso quiero que esta mañana usted esté atento para que podamos mirar el porqué de muchas cosas. Y tomé este pasaje bíblico que, mis amados, nos confronta a muchos y que de pronto no es que explique tanto del pasaje, sino el por qué el Señor nos va a cerrar las puertas. Y dice la palabra de Dios en Mateo, en el capítulo 7, versículo 21 al 23, dice: nunca os conocí. Y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Padre, te damos gracias por tu palabra. Háblanos, enséñanos, muéstranos, Señor Dios de la gloria, el por qué se cerrarán las puertas para muchos que están seguros de que porque profetizaban o hacían milagros eran usados de esa forma, de esa manera. Señor, echaban fuera demonios en tu nombre. Padre de la gloria, estaban seguros de que te estaban sirviendo, y tu palabra dice: nunca os conocí. Por eso, Señor, en esta mañana háblanos, muéstranos, Señor, cuál es la voluntad, Señor, qué es lo que tú verdaderamente anhelas, Señor, que debemos de hacer, Padre amado, para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Amén. Mis amados, creo que todos hemos pasado por y lo hemos vivido. Hemos pasado y hemos vivido con la siguiente frase: la embarré. Creo que más de uno ha dicho: yo no sé por qué no le puse cuidado. Pues bueno, ya ni modos, ya lo que fue, fue. Después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga, es un dicho que hay en el mundo. Al mal tiempo, pues buena cara, pues ¿qué vamos a hacer? Pues no puse cuidado, me advirtieron, me dijeron, pero no, yo por terco, por muchas cosas lo hice. Esto pasa porque no somos precavidos. Esto pasa, mis amados, por los afanes, por la confianza, por la ignorancia, por el orgullo. Llevar la contraria, y después vienen los lamentos, y después vienen las situaciones difíciles. Después, mis amados, vamos a pasar en una situación, y el problema es que aquí en la tierra tal vez podamos buscar la solución a muchas cosas de las cuales nosotros no hemos hecho lo que debemos de hacer, y que si alguien nos enseña o aprendemos o nos damos cuenta, entonces intentamos acomodar, arreglar, ajustar
y mirar a ver cómo solucionamos el problema para que las cosas sean mejor y anden mejor. Pero cuando estemos cara a cara, cuando estemos frente a frente a nuestro Padre Celestial, cuando ya sea el momento del juicio de cada uno de nosotros, ya no hay vuelta atrás, porque si no hacemos la voluntad de Dios, y mucha gente no la está haciendo, muchas personas están detrás de doctrinas de hombres donde no nos llevan a la salvación del alma, sino que solamente nos dan la opción de que si no tenemos dinero, entonces estamos en pecado, que si no ofrendamos, entonces no agradamos a Dios, y así sucesivamente, doctrinas que de acuerdo a las Escrituras no es cierto. Entonces, cuando miramos todo esto, mis amados, muchos creyentes están tan confiados también porque tienen los dones del Espíritu Santo, y entonces oran por un enfermo y se sana, reprenden los demonios en el nombre de Jesús, son usados para hacer milagros, pero su vida en sí, mis amados, no le agrada al Padre. Lo que están haciendo con su familia, lo que están haciendo con otras personas, el no buscar verdaderamente a Dios, se conformaron y entonces utilizan esto para poder mostrarse y buscan más la gloria de ellos que buscar la gloria de Dios. Y ese es uno de los problemas, y por eso el Padre dice: nunca os conocí, nunca, yo no sé quién es usted. Muchos han tomado esto para poder hacer dinero y toman los dones del Espíritu, y hay veces van para profetizar o para muchas cosas, para poder que les den dinero, que les den plata. Y esto no es de eso, mis amados, porque pues la profecía más segura que existe es este libro, las Escrituras, la palabra de Dios es la profecía más segura que existe, más de lo que otra persona puede decirme que el Señor te dice, que el Señor, mis amados, es lo que Él dice en su palabra. Esa es la profecía más segura, y por eso debemos de obedecer lo que está allí, para que no nos vaya a pasar lo que dice aquí en el versículo 23, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, cuando nosotros no hacemos lo que el Padre dice, la voluntad del Padre, que la voluntad del Padre amado es que vivamos de acuerdo al Evangelio de Cristo, que se basa en el verdadero amor, el amor que hemos de tener a Dios y al prójimo. Si nosotros no hacemos lo que el Padre nos está enseñando en las Escrituras, téngalo por seguro, mis amados, que va a ser muy difícil, pero demasiadamente difícil, que podamos entrar en el reino, y tal vez nos vamos a encontrar con esa parte de que vamos a estar frente a frente, confiados en que nos vamos a presentar allí, y que de pronto el Señor nos diga: nunca lo conocí. Eso sería muy triste, sería muy doloroso por las falsas doctrinas, porque se está enseñando una palabra que no lleva al hombre a la salvación, sino a ganar dinero, a vivir bien, a tener riquezas, a andar con lujos, a poder vivir, y eso no es malo, pero si estamos haciendo la voluntad de Dios, y Dios es el que nos va a bendecir por hacer la voluntad de Él, no por comprar a Dios o por dejarnos llevar de personas que utilizan el Evangelio solo únicamente para esto. Entonces, ¿cuáles serían las cosas que el Padre, sí, dice para que cuando estemos allí, él diga: no los conozco? ¿Cuáles serían esas cosas? ¿Qué tendremos que hacer nosotros? Voy a nombrar algunas, y vamos a estudiar algunas de las muchas que hay, porque aquí nos podríamos detener todo un día, tal vez 2 días, 3 días estudiando y predicando sobre esto, mis amados, para mirar a ver cuál es la verdadera voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Lo primero que tenemos que mirar es que hay mucha gente que no le gusta instruirse en las Escrituras. Hay muchas personas que no leen la palabra. Hay muchas personas que solamente escuchan los predicadores, o están solamente metidos allí en internet buscando predicadores, y que lo que ellos digan y como ellos lo digan, y se dejan llevar de lo que ellos dicen, pero no van a la palabra, no escudriñan en las Escrituras, no escarban en ellas, no van a mirar si lo que ellos están diciendo es cierto, no preguntan de pronto a otra persona que si esto que oyó, que estaba escuchando, que dijo tal persona, está de acuerdo a lo que la Escritura dice. Mis amados, por eso existe la teología, por eso existe los institutos o esto para estudiar la palabra, pero tenemos que buscar un buen instituto.
un lugar donde verdaderamente enseñen la palabra de Dios de acuerdo a cómo está escrita y que cada pasaje juegue con el texto y el contexto de lo que está allí. Cuando nosotros no estudiamos la escritura es un problema. Entonces, cuando nosotros miramos en el libro de Hechos, vamos a mirar cómo los judíos que conocían de la palabra de Dios, ellos, cuando llegó Pablo y llegó Silas a hablarles del evangelio de Cristo, cuando vinieron ellos a predicar de Cristo, a hablar de las buenas nuevas de salvación, a hablar de la promesa que venía de las escrituras del Mesías, ellos conociendo, los judíos conociendo, mire lo que dice la escritura, y esto me encanta, que es lo que todo mundo debería hacer, y todo verdadero creyente debería de hacer, pero no, prefiere escuchar, y es que Zulano dijo, Perencejo dijo, y es que envían videos, mis amados, donde ni siquiera se han detenido a escudriñar y escarbar en la escritura a ver si lo que esta persona está diciendo es verdad. Toman un texto bíblico solamente y de ese texto sacan una predicación, pero no miran el contexto o el texto de lo que se está viviendo allí, mis amados, y entonces pueden sacar una prédica para solamente motivar a la gente, llevarla y poder tenerla ahí contenta, feliz, mientras que la palabra de Dios nos enseña otra cosa. Dice la escritura en Hechos 17, en el versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Dónde entraron? En la sinagoga. ¿Dónde entraron? En el lugar donde se estudiaba la palabra. En un lugar donde se abrían los pergaminos y se leía un versículo bíblico o se leía un pasaje bíblico del antiguo, de la Torá. Y allí entonces empezaban a estudiar y a escudriñar. Y entonces llegaron ellos allí. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Los de Tesalónica no fueron personas como tan oyentes, como con el anhelo, como que refutaron, pero aquí dice que los de Berea, ellos sí estaban, la palabra dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, la recibieron. Aceptaron la palabra de Pablo y de Silas, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos no pasaron entero, no comieron entero. Fueron personas que los de Berea se detuvieron a escudriñar y a mirar a ver lo que está diciendo el predicador es cierto, lo que está hablando esta persona que está ahí, que coge la Biblia, es cierto, mis amados, o no es cierto. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso, mis amados, muchas personas cuando estemos al frente del Señor, cuando estemos cara a cara, y por más que hayamos asistido a la iglesia y muchas cosas, o de pronto con los dones, entonces no podemos ir a justificarnos, porque si no estudiamos, si no escudriñamos como estos hombres que escudriñaban día tras día, dice que día a día, cada día, sí, mis amados, escudriñaban. ¿Qué es escudriñar? Escarbar, meterse, mirar lo que Pablo estaba diciendo de Cristo, porque estaba hablando del Mesías, estaba hablando de la salvación, estaba hablando de la promesa, estaba hablando de aquel Cristo, del Mesías que iba a venir y que iba a restaurar, mis amados, a Israel. Y entonces los judíos, como lo estaban esperando, miraban, ellos observaban lo que Pablo y Silas enseñaban, y entonces dicen que lo escudriñaban y se sentaron con Pablo, con la Torá abierta, con las escrituras abiertas, y muestra a ver si esto verdaderamente lo dice o no lo dice, y entonces fueron más nobles, dice la palabra de Dios. Había solicitud porque pudieron entender, comprender que lo que llevaba Pablo y Silas era una verdad, mis amados. Entonces, cuando nosotros miramos el libro de las escrituras, cuando miramos la palabra, vamos a encontrar, mis amados, que instruirnos en las escrituras debe ser una delicia. Porque si yo no encuentro delicia en la palabra, si a mí no me llama la atención, mis amados, ¿cómo voy a conocer a Dios? ¿Cómo voy a conocer el Evangelio? ¿Cómo voy a conocer los mandamientos? ¿Cómo voy a conocer las leyes? ¿Cómo voy a conocer las ordenanzas de Dios? ¿Cómo voy a conocer cuál es la voluntad de Dios? Para poder conocer la voluntad de Dios tengo que escudriñar, tengo que meterme, tengo que leer, tengo que escarbar. Pero si me da pereza y más bien escucho una prédica porque la prédica me edifica más y, ay, sí, hoy el Señor me habló, pero es que yo
yo necesito mirar si eso que el predicador dijo, lo que está hablando ese hombre que dice ser de Dios allí al frente, está de acuerdo a lo que la Escritura y como la palabra de Dios lo dice. Hay textos que se salen del contexto porque los toman para otras cosas totalmente diferentes, pero no están hablando de lo que la verdad, la realidad dice allí, mis amados. Por eso, cuando vamos al libro de los Salmos, vamos a encontrar nosotros varios versículos y sobre todo en el Salmo 119, que es uno de los salmos que más me encanta a mí, mis amados. Es un salmo donde instruye, donde enseña tanto, donde hay tanta enseñanza para recapacitar, para detenerse uno, para poder mirar y observar cuál es mi diario caminar, cuál es mi diario vivir. Y por eso en el Salmo 119, cuando miramos el versículo 92, vamos a encontrar del 92 al 94 lo que el salmista dice allí, porque esto es un deleite, mis amados, esto es una delicia. Dice, si tu ley, o sea, tu palabra, tus ordenanzas, tus mandamientos, dicen, si tu ley no hubiese sido mi delicia, amén. O sea, el salmista dice, si tu ley no hubiera sido mi delicia, no hubiera sido, mi pasión, mis amados, como las personas que se apasionan por el fútbol, que van y juegan un partido de fútbol y con eso ya, no importa lo que haya pasado, eso es el todo. Cuando van y corren o hacen cualquier cosa que les guste y después lo demás sobra, lo demás ya no interesa porque pudo hacer lo que más le gustaba, cantar, no sé, pero aquí está diciendo el salmista, si tu ley, si tu palabra, si las escrituras no hubieran sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. O sea, si la escritura para nosotros no va a ser una delicia, si la palabra para nosotros no vamos a encontrar en ellos ese deleite para poder llenar nuestra alma, pues cuando nos presentemos delante de Dios, ni siquiera palabra vamos a tener para poder decirle, Señor, es que yo escudriñé, yo escarbé, yo entendí esto, yo comprendí esto, por eso, Señor, hoy yo creo que puedo ser salvo, porque yo debo de mirar. Hay personas, mis amados, que cuando le pregunto los 10 mandamientos o el primer mandamiento, dígame el primer mandamiento, ni siquiera se lo sabe. Me salen con el mandamiento tradicional del mundo, mis amados, en el cual no tiene nada que ver con el primer mandamiento que nos está enseñando. Y cuando les pregunto el segundo menos, ni el tercero menos, hay veces no lo saben, pero están en la iglesia, llevan varios años, llevan 10 años, 15 años, mis amados, en la congregación, pero no saben ni siquiera los mandamientos, no saben ni siquiera cuál es el fruto del Espíritu, no saben ni siquiera cuáles son los dones muchas veces. Y mis amados, o sea, no escudriñan, no escarban, no van a profundizar a ver qué dice, qué es lo que Dios está demandando que debemos de hacer. Cuando vemos el Salmo 119, 97, dice, es una exclamación así, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo yo tu ley, dice la palabra, todo el día ella es mi meditación. Mis amados, si yo no medito todos los días, por eso por allá en Josué nos enseña la palabra que hemos de meditar de día y de noche, no hemos de apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Ese es el contexto, esa es la voluntad del Padre, que yo me deleite en lo que Él dejó escrito. Esto es una carta del Padre, la cual debemos de recibir con regocijo, mis amados, y ponerla en práctica, porque nos da el consejo de un Padre sabio, de un Padre que nos ama, de un Padre que nos da la salvación a través de Cristo, un Padre en el cual quiere que ningún hombre se pierda, pero hay hombres que no quieren la Escritura. Hoy en día ni siquiera la llevan a las congregaciones porque ya los mismos pastores les quitan la obligación de llevarla, colocándoles y haciéndolos perezosos, y les colocan los versículos, mis amados, y he querido quitar los versículos de ahí, porque muchos de ustedes ni siquiera abren las Escrituras, ni siquiera la tendrán ahí en su sala, y discúlpenme si no es así, pero algunos se sientan solamente y miran, pero no abren la Biblia para poder ver, observar si lo que yo estoy diciendo es verdad o lo que aparece ahí en la pantalla es verdad. Y así pasa con muchas cosas, de todas esas enseñanzas que salen a través de internet, colocan una cantidad de cosas, pero la persona no tiene la delicadeza de ir a la Escritura a mirar. Por eso yo debo, dice la palabra, cuánto amo, si la amo la busco, si la amo yo la leo, si la amo, mis amados,
amados, voy a tenerla ahí para poder entender y comprender cada día, porque esa es la voluntad de Dios. Cuánto amo yo tu ley. Pero si vemos el Salmo 119, 103, dice, cuán dulces a mi paladar, sí, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Mis amados, el salmista está diciendo que la palabra es tan dulce a su paladar, es tan dulce a su vida, mis amados, es tan dulce a su cuerpo, a su ser. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. O sea, es un deleite, mis amados, el poder escudriñar, el poder escarbar, porque ella nos da vida. La palabra es la que nos ayuda a acercarnos a conocer a Dios. Y por eso, cuando yo siempre hablo, porque a mí me transformó mi vida, mis amados, fue Juan 17, cuando el Señor está diciendo y está hablando allí claramente, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso a mí me sacudió, mis amados, y dije, ¿qué tanto yo conozco a Dios? ¿Qué tanto yo conozco a Cristo? Porque Él está diciendo que esa es la vida eterna. Y por eso, mis amados, muchas personas que no quieren leerla, que no quieren escudriñarla, que no quieren escarbar en ella, pues no van a entrar en el reino de los cielos, no van a poder, porque la pereza no les permitió, porque no estaban interesados en escuchar un mensaje que les llegara a su vida para poder tener mejor comodidad, para poder vivir mejor. Y si entonces le piden una cantidad de dinero, entonces la dan para que Dios le dé, intentando sobornar a Dios como si Dios fuera Dios de sobornos, para que le llene su casa de todas las vanidades que Él desea. Pero también la palabra de Dios en el Salmo 119, 128 dice, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Mis amados, Él desechó las cosas del mundo. Él, lo que el mundo le ofrecía, no lo aceptó porque hallaba más gracia. Vio que era más recta la palabra, los mandamientos, las leyes de Dios, y por eso las cosas del mundo no las estimó tanto como valorar la palabra de Dios. Y es tan importante poder entender esto, mis amados, que si yo no amo la palabra, si yo no escudriño la palabra, si no me meto en ella, hay personas que les da pena, no, pastor, es que me da pereza ponerme a leer y ay, eso me da sueño y esto. Usted no ama a Dios. Usted no ama la palabra, usted quiere que Dios lo bendiga y quiere todas las cosas fáciles. Es de aquellas personas que les gusta la comida light para no cocinar, para no esto, porque qué pereza cocinar. Mis amados, si saliera la ropa de no planchar, comprarían ropa de no planchar para no planchar. Si saliera ropa para no lavar, entonces comprarían ropa para no lavar, y con eso de una vez, y ahí ya ropa desechable, que se la coloca una vez y la botan y listo y punto, y entonces todos los días tiene ropa nueva. ¿Por qué? Porque la pereza no lo deja, porque el mundo, la sociedad nos está llevando a eso, a que seamos perezosos. Y el hombre que es perezoso para leer la Biblia, el hombre que no le encanta leer las Escrituras, el hombre que no es su deleite este libro, mis amados, pues no está haciendo la voluntad de Dios, porque para eso Dios dejó plasmado a través de hombres inspirados por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos conocerle, para poder conocer a Dios y mirar, hacer la diferencia en lo que el mundo, en lo que nuestros gobernadores, entre todo lo que está saliendo, entre las falsas doctrinas, entre todo lo que está pasando en el mundo, poder conocer si lo que estoy viviendo, el tiempo en que estamos viviendo, porque este tiempo que estamos viviendo está hablando de los últimos tiempos, está hablando, mis amados, la Escritura habla de esos tiempos. Lo que estamos viviendo en este instante está escrito aquí está plasmado, pero la pereza no nos deja, mis amados, y entonces queremos que el Señor sea nuestro escudo, nuestra roca, porque su palabra yo sé que lo dice. ¿A dónde? No sé, pero yo sé que lo dice, y entonces como que es una obligación de Dios que me guarde y me proteja, porque yo digo que yo creo en Dios, pero no ama a Dios, no ama su palabra, no quiere, no desea, quiere vivir bien, quiere tener buen carro, quiere tener buena casa, quiere tener el último celular, quiere tener los mejores equipos y todo, pero no ama a Dios, no busca a Dios, no hay un anhelo. Pero cuando llegue a la presencia de Él, el Señor le va a decir también, nunca os conocí. Porque el que me conoce es porque fue a mi Escritura y quiso conocerme. Si yo quiero conocer a alguien, entonces yo hago el deber de acercarme a esa persona. Yo hago el deber de poder escudriñar quién es su familia, a qué se dedica, qué estudio tuvo, si tiene familia, no tiene familia, cuál es su deporte favorito, qué es lo que más. Empiezo a conocer la persona para poder tener una confianza con Él. Y si yo quiero tener confianza con Dios, si yo quiero verdaderamente acercarme a Dios, tengo que ir a
este libro, tengo que meterme en ellos, porque ahí es la voluntad del Padre. Y por eso dice, ustedes no hicieron mi voluntad, no los conozco, no sé quién es usted, para mí no. Señor, es que yo estaba ahí en la iglesia, yo estaba en el ministerio de alabanza, yo estaba en el ministerio de evangelismo, no, yo estaba en el ministerio de audiovisuales, no, es que yo estaba en el ministerio, sí, pero yo no lo conozco. Usted quiso servir ahí, sí, pero usted no tuvo tiempo para conocerme, usted no tuvo tiempo para acercarse a mí, usted no miró mis mandamientos. Y si el Señor le preguntara los mandamientos, en ese instante yo no sé con qué, perdóneme la expresión, con qué barrabasada va a salir delante del Señor, porque como no se lo sabe, nunca quiso aprendérselos, no tuvo tiempo, porque había más tiempo para ver los videos ahí en el celular, había más tiempo para de pronto ponerse a ver películas, había más tiempo para el deporte, había más tiempo para ir de paseo, había más tiempo para otras cosas, pero menos para escudriñar la palabra, menos para sentarse y escudriñar en este hermoso libro, porque mire lo que dice el Salmo 119, el versículo 164 y el versículo 165. Dice la palabra de Dios: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Aleluya. Mis amados, el hombre que se deleita en esta escritura, dice la palabra aquí que el salmista está diciendo: 7 veces al día te alabo. ¿Cuántas veces alabamos al Señor al día? Tal vez una sola vez en la mañana y escasamente para acostarnos. Señor, ay, gracias, estoy cansado, y se acuesta, pero no lo alaba, no le da gracias por todo, así haya tenido tropiezos, así haya sido el día más malo que haya pasado, pero yo puedo sacar el tiempo y decirle: Señor, hoy no fue el mejor día, pero te alabo, yo te bendigo. Señor, tu palabra me enseña que en todo tiempo, Salmo 34, debo de alabarte, honrarte, pero no, mis amados, porque no hay un deleite en la palabra, no hay un deleite en las escrituras, no hay cómo regocijarnos en ella. Si queremos tener paz, si queremos no tener tropiezos, entonces, mis amados, debo de deleitarme y mirar, porque la escritura me enseña cómo debemos de caminar. Eso enseña la palabra, cómo debemos de vivir con el prójimo, cómo debemos de amar, cómo debemos de acercarnos, cómo voy a aprender a conocer al Padre y conocer al Hijo, para que el poder del Espíritu nos tome, para que el Espíritu Santo nos lleve cada día, mis amados, y podamos agradar a Dios. Y por eso es importante leer, es importante escudriñar, es importante no pasar entero lo que están diciendo. El segundo punto es instruir a la familia. Y la palabra de Dios, mis amados, nos enseña que debemos de enseñarle a nuestra familia. Si no hay un devocional en casa, si no hay ese tiempo de orar, mis amados, por lo menos de estar ahí, de hacer preguntas o de ir un momentico a las escrituras y enseñar a nuestros hijos, sobre todo a nuestros hijos, mis amados. Como padres tenemos una responsabilidad grande. Como padres tenemos que, ¿por qué los muchachos están en la calle? ¿Por qué los muchachos están en las pandillas? ¿Por qué los muchachos aman las cosas del mundo? ¿Por qué los muchachos, hermano, si aún el creyente, a mí me aterra ver cristianos que dicen ser cristianos, pero cuando suena el celular tiene un vallenato, tiene una salsa, tiene una cantidad de música mundana, mis amados, porque ese es su deleite, eso es lo que le gusta, eso es lo que hay en su corazón, mundo. Pero no hay, mis amados, porque no hay un temor de Dios, no hay nada, mis amados, que verdaderamente lo lleve a buscar de esa presencia. Si nosotros no queremos hijos delincuentes, si no queremos hijos drogadictos, si no queremos hijos que se desvíen, que estén andando en malos pasos, lo que tenemos que hacer es enseñarle la palabra de Dios. Y por eso, cuando vamos a la palabra en Deuteronomio, en el capítulo 6, que hay que trillarlo, esto hay que trillarlo todos los días, si es necesario. Ojalá pudiéramos predicar todos los domingos hasta que esto se vuelva una costumbre en cada uno de nosotros y podamos darle la gloria al Rey. Pero la palabra de Dios, cuando el Señor está hablando del gran mandamiento, que es el gran mandamiento, que lo vamos a ver más adelante, pero dice la palabra de Dios en el Deuteronomio 6, en el versículo 4, oye Israel. Mis amados, esto era para Israel. No, pastores, que eso era para Israel, no para nosotros. No, coloque su nombre también ahí. Coloque su nombre y diga: oh, Luis Eduardo, el Padre, el Eterno, tu Dios, Él, nuestro Dios, Él es uno solo. El Elohim, el gran yo soy. Yahweh, Él es uno solo. Dice: llamarás a tu Padre, tu Dios.
Amarás a tu Padre tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Miren lo que está enseñando aquí. Esto lo vemos nosotros más adelante, mis amados. Pero está diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto es lo que está diciendo. Nos está hablando a nosotros, nos está hablando a los adultos, nos está hablando a los que entendemos, nos está hablando a los que decimos somos cristianos, le está hablando a aquellos que confían en Dios, le está hablando a aquellos que dicen ser cristianos, creyentes, que la boca se les hace agua diciendo es que yo soy hijo de Dios, pero dice la palabra de Dios, y estas palabras que te mando estarán hoy sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirán en los postes de tu casa y en tus puertas. Mis amados, esto yo lo rayo, porque es que si nosotros no le enseñamos, a mí no me enseñaron a enseñarle a mi hija la palabra de Dios. Hoy es una persona ya adulta, es una persona que conoce, es una persona que tiene cierto temor a Dios, pero que todavía ama algunas cosas del mundo. Mis amados, pero si a mí me hubieran enseñado bien esto, si a mí me hubieran explicado, si en ese tiempo me hubieran enseñado que mi tarea era escudriñar, era escarbar las escrituras, pero uno llegaba y entonces nos daba unas enseñanzas de discipulado, de cosas, pero no nos enseñaron principios para que nuestros hijos sean rectos, para que nuestros hijos anden como debe de ser, mis amados, para poder entender este pasaje bíblico y poderles enseñar a ellos y decirles qué es Dios, quién es Dios, por qué hemos de tener temor a Dios. Es triste ver a un niño de 6 años, 7 años ya mintiendo. Es muy doloroso, triste ver a un niño de 5 o 6 años diciendo unas palabrotas impresionantes. Es triste ver como un niño de 7 años levanta la mano y le pega a su mamá, aún de 3 años ya le pega a su mamá. Eso es doloroso. ¿Por qué? Porque es que no ha habido, mis amados, un tiempo para enseñarle a los hijos desde pequeñitos. Árbol que nace torcido no se endereza jamás. Eso hay un dicho en el mundo, mis amados. Por eso tenemos que nuestros hijos, para que nazcan derechos, para que amen a Dios, para que conozcan a Dios, nuestra responsabilidad es a los hijos y a los hijos de nuestros hijos, o sea, a nuestros nietos. Tenemos que enseñarles que hay un Dios allá arriba, que todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo sabe, que por más cosas ocultas que hagamos, Él lo va a saber, y que hay un libro donde está todo escrito y que un día vamos a ser juzgados delante de Él, para que Él sienta temor de todos los pasos que va a hacer, para que no engañe a sus padres, para que no engañe al prójimo, para que no se vuelva un ladrón, para que no se vuelva un drogadicto, que ame a Dios, que adore a Dios de corazón, que haya un corazón convertido desde niño, amando y teniendo el temor de Dios. Y esa es una tarea, es una responsabilidad, y eso es lo que el Padre anhela. Si no, no estuviera escrito en este libro, mis amados. Pero si no, como padre no lo estamos haciendo, si usted tiene más deleite en irse a un partido de fútbol, si usted tiene más deleite, mis amados, de ponerse a ver una telenovela o a ver otra cosa, que dedicarle tiempo a sus hijos y enseñarle la palabra de Dios, pues no está haciendo la voluntad de Dios. Usted solamente es una persona que tiene el nombre, la etiqueta de cristiano, pero no es un creyente, porque el creyente, mis amados, cuando ama a Dios, obedece a Dios, entra en esa obediencia y le enseña a su hijo para que su hijo sea recto, le enseña de pequeñito, le coloca alabanza, no le coloca salsa, no le coloca vallenato para que el niño baile y se ponga feliz y bonito. No, mis amados, ay, tan bonito que se ve. No, mis amados, usted le va a enseñar el temor de Dios. Usted mire, mis amados, hay sectas donde a los hijos desde pequeñitos les enseñan, y cuando llegan a las escuelas, a los colegios, ellos se paran allí y los niños dicen, no, porque mi padre y mi mamá me dijeron que eso no lo debo de hacer, porque tuvieron tiempo. Las sectas tienen más tiempo muchas veces que nosotros, que decimos tener la verdad, que decimos conocer la verdad, que decimos ser que somos creyentes, mis amados, y uno queda avergonzado de ver esos niños que se paran, mis amados. Y estoy hablando de que algunas de esas sectas le dicen, no debe de adorar la bandera, y no la adoran, que no deben de pararse y no lo hacen, mis amados. ¿Por qué? Porque sus padres le enseñaron que eso no se debería hacer, pero nosotros que decimos ser creyentes no lo estamos haciendo. Y qué tristeza ver los hijos de muchos pastores,
o ver hijos, mis amados, de creyentes en las drogas, homosexuales, viéndolos perdidos, mis amados, en muchas cosas. Por eso, cuando no les enseñamos el temor de Dios, se desvían. Cuando no les enseñamos lo que su palabra dice, por eso veamos lo que dice en Deuteronomio, en el capítulo 6, en ese mismo capítulo, en el versículo 17, dice: guardad cuidadosamente los mandamientos de tu Padre, de nuestro Elohim, de nuestro Creador, de Yahweh, de Jehová, nuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. ¿Qué dice? Guardad. ¿Qué es guardar? Es llevarlos aquí en el corazón, en la mente, es tenerlos presentes siempre para no desviarnos. Y dice: y haz lo recto y lo bueno ante los ojos del Eterno, no ante los ojos de los hombres, porque ante los ojos de los hombres, mis amados, podemos mostrar piedad. Ante los ojos de los hombres podemos aparentar de que estoy bien, de que soy el padre por excelencia de la casa, que soy el mejor patrón, que soy el mejor amigo, que soy la mejor persona, que llego a la iglesia, soy puntual, yo puedo dar mis diezmos, mis amados, pero ni siquiera lee la palabra, ni siquiera, mis amados, ama a Dios, no tiene tiempo para escudriñar y enseñarle. Mis amados, no se engañe, porque cuando esté cara a cara, cuando esté frente a frente, usted que no ha hecho la voluntad del Padre, que no ha querido hacer lo que el Señor dice, no tendrá argumento alguno para pararse y poder decirle: Señor, es que, mis amados, el infierno lo está esperando, porque el Señor dice: nunca os conocí, porque no lo vi metido en la palabra, no lo vi que estuviera escudriñando, yo no lo vi que le estuviera enseñando a sus hijos, yo no lo vi que estuviera intentándome conocer a mí y que conocer a mi hijo, para que le explicara a su familia, para que le explicara a sus hijos. Y dice la palabra de Dios allí mismo, mis amados, en el versículo 18, dice: y haz lo recto y lo bueno ante los ojos del Eterno, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que vuestro Padre juró a tus padres. Y dice: para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como el Padre lo ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios? ¿Qué significan los estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces tú le dirás a tus hijos, mis amados, las vivencias. Usted le va a hablar de lo que tuvo que vivir en el mundo. Usted le va a hablar que tuvo que apartarse. Y si usted se levantó en un hogar cristiano, usted le va a decir: es que nuestros padres nos enseñaron que hay un mundo, que hay un faraón, que significa, mis amados, mundo, que es mundo, que significa Satanás, que significa esto, porque es un prototipo de Satanás. Y entonces les podemos enseñar a ellos, explicarles cuando ellos nos pregunten: ¿por qué debo de guiarme por los estatutos? ¿Por qué guiarme por los testimonios o por los decretos? Entonces tendremos los argumentos, porque tengo un conocimiento de la Escritura, porque me he dedicado tiempo a leerla, porque soy temeroso de Dios, porque entonces nuestros hijos, mis amados, ellos les nacerá preguntas a medida que vayan creciendo: papá, ¿y por qué estos niños hacen esto y nosotros no? Y tenemos que coger la Escritura y enseñarles y decirles: porque somos apartados por Dios, porque la sangre de Cristo nos lavó del pecado y nosotros no somos partícipes del pecado. El que es partícipe del pecado, al final de los tiempos, la Escritura dice que tenemos que tener un juicio ante Dios, y que el que haga lo malo entonces se va para el infierno. Y no es por sembrarle miedo, es la verdad que tenemos que decirle a nuestros hijos. Tenemos que anunciarles lo que la Escritura dice, para que sean temerosos de Dios, no que le tengan miedo, sino que entren en obediencia a Dios, que vivan conforme la palabra de Dios nos enseña. Por eso es importante, cuando vemos nosotros en Proverbios, este proverbio me encanta, y es un proverbio que los padres deberían de tener ahí en su casa, como dice ahí, que nos enseñó Deuteronomio 6, que deben de estar en los postes de su casa. Mis amados, yo y mi casa, a la entrada de nuestro apartamento tenemos un pendón que dice: yo y mi casa serviremos al Eterno. Mis amados, toda persona que llegue, lo primero que va a encontrar es decir: ve, esta persona le sirve a Dios, esta persona. Pero uno llega a casas que ni siquiera, mis amados, hay cuadros que le da uno vergüenza,
Hay cosas que ve uno que más bien uno se queda callado, muestran más bien son los trofeos que se han ganado, muestran todas las cosas, pero lo más importante que es la palabra de Dios, lo más importante que son las escrituras para que estén ahí, que las estemos leyendo constantemente. Yo les he dicho, aún en el baño, ahí detrás de la puerta, pero cuando cierre la puerta y se siente o esté ahí de pie o como sea, mis amados, entonces vea el versículo y lo pueda leer y que sea repetitivo todos los días, cada vez que entre al mismo baño. Por eso es importante. Y en Proverbios, mis amados, en el capítulo 22, vamos a encontrar nosotros un versículo que dice claramente, mis amados, instruye, versículo 6, Proverbios 22, 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué está diciendo? Instruye al niño en el camino. ¿Cuál camino? El camino de Dios, el camino del Evangelio de Cristo, el camino de las Escrituras, el camino de la santidad, que es lo que debemos de enseñarle a nuestros hijos. Y dice que si lo instruyo al niño, nunca jamás se apartará de él, nunca se apartará. Pero si no los instruimos, mis amados, por eso los vemos que hijos de cristianos están en el mundo. No sé dónde estarán sus hijos, mis amados, y le está echando la culpa. Mire, una de las cosas que pasa es que creen que porque las congregaciones tienen una iglesia infantil, mis amados, un lugar para enseñarle a los niños, la responsabilidad es de nosotros los pastores, la responsabilidad es de la maestra que está allí. No, la responsabilidad es de los padres. La palabra no está diciendo aquí que iglesia infantil. Yo no encuentro en ninguna parte que diga que separaron los niños, sino que al contrario, reunieron a todos, grandes y chicos, y todos tenían que escuchar la palabra de la persona que estaba enseñando. Y mis amados, es una de las cosas, pero cuando hacemos divisiones de acuerdo a los hombres, que para poder estar más cómodos, que para que el niño no moleste, que para no, es que hay que instruirlo desde niño, que hay un lugar donde vamos a adorar a Dios y que es una familia y que Dios bendice la familia completa y la bendición de la predicación la vamos a recibir completa para la gloria y honra del Señor. Por eso ya hoy ministerio de jóvenes, ministerio de adolescentes, ministerio de niños, yo no veo eso en las escrituras por ninguna parte, mis amados, que para poderles enseñar mejor, que para que es que ellos están mejor allá. No, cuando yo como padre soy responsable, cuando yo como padre hago lo que la escritura dice y le enseño, el niño va a andar de acuerdo a lo que sus padres digan, el niño va a andar de acuerdo a lo que se enseñe. Y por eso la responsabilidad, no vaya a decir es que yo lo envié a la iglesia infantil a justificarse delante de Dios, cuando la responsabilidad es de nosotros, la responsabilidad es que nos tocan. Debemos enseñarle a nuestros hijos lo que significa la Torá, lo que significa el obedecer a Dios. Por eso el tercer punto, mis amados, debe ser una obediencia al Padre eterno constante. Mis amados, el amarlo, respetarlo, honrarlo con nuestra manera de vivir, amar al prójimo como a nosotros mismos, porque de estos dos mandamientos depende todo este libro y los profetas. Vayamos a Mateo capítulo 22 y lo vamos a leer allí, porque ahí está escrito, cuando los fariseos quisieron tentarle, cuando los fariseos quisieron a ver a qué era que jugaba Jesús, si a ver si Jesús sí se sabía las leyes o no se las sabía, querían probarlo. Y entonces la palabra de Dios allí en Mateo dice, lamento de Jesús sobre Jerusalén. Se lamentó el Señor de ver la ignorancia, se lamentó el Señor de ver, mis amados, que ellos, mis amados, no hacían lo correcto, lo recto. El Señor, el gran mandamiento, mis amados, es doloroso ver que el Señor venga un judío, venga un hombre, se lamenta el Señor, dice, ¿a qué juega? Dice entonces los fariseos, oyendo, dice que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, intérprete, escuche bien, que interpretaba, que escudriñaba, que enseñaba la ley, dice, preguntó por tentarle, mis amados, al maestro de maestros, al que hizo la ley, al que hizo cielos y tierras, y diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? A ver si había uno solo, y el Señor le dice claramente,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y toda tu mente. Si no estoy haciendo esto, mis amados, no estoy haciendo la voluntad de Él. Y si yo no hago la voluntad de Él, Él va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mis amados, cuando yo entiendo esto, Dios merece respeto. Y el respeto que merece es que si yo digo ser cristiano, tengo que demostrarlo con hechos, no con palabras ahí diciendo que yo voy y que yo hago. No, mis amados, mis hechos, tal vez me equivoque, tal vez falle en algún momento, pero si vuelvo la mirada nuevamente a Él y me arrepiento y vuelvo y sigo en el redil, en el camino y sigo andando como Él dice, mis amados, entonces, mis amados, estaré honrando a Dios, bendiciendo a Dios, porque yo fui el que me equivoqué, no fue Él. Yo fui el que tomé una mala decisión. Eso es honrarlo a Él. Eso es poder decir, no es que Dios me tentó, no, mis amados, es que Dios, mis amados, en su infinito amor, Él también mira nuestro corazón para ver qué actitud tomo en el momento del pecado, qué actitud tomo en el momento en que le fallo, a ver si me desvío, a ver si me devuelvo, a ver si ya no me interesa. Pero cuando uno sabe que Él es Dios, cuando uno sabe que Él es el Eterno, entonces vuelve uno la mirada hacia Él y entonces está diciendo Él, amarás al Señor tu Dios. Eso es amarlo, respetarlo, honrarlo con nuestra manera de vivir. Pero también les dice, este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante, o sea que no se quedó con uno solo y le dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este es el más difícil, mis amados. Aparte que amar a Dios eso es un complique para muchos, porque es que yo no lo veo, yo lo quiero ver. Están como Tomás, hasta yo no ver, yo no creer. Mis amados, no, cuando yo miro esto, ¿por qué es más difícil el segundo? Porque estoy viendo la persona, porque estoy viendo a la persona que me hizo daño, porque tengo la persona que me falló, porque tengo las personas, mis amados, que están haciendo lo indebido delante de mí y tengo que amarlas aún con sus defectos. Es más difícil, mis amados, porque sí los estoy viendo. Pero a Dios, mis amados, es difícil porque no lo veo. O sea, la gente se complica con esto y empieza a decir, es que ¿cuál Dios? Si yo no lo veo, yo no lo siento. Y entonces por eso ven una imagen y adoran una imagen y adoran esa imagen y se pegan de esa imagen, pero no aman a Dios, no honran a Dios porque están incumpliendo ya sus mandamientos, honrando imágenes que tienen ojos y no ven, que tienen pies, no caminan, manos y no palpan, y así sucesivamente. Y por eso dice, de estos dos mandamientos depende todo este libro y los profetas. De eso depende, no depende de más, el amor a Dios y el amor al prójimo. Si nosotros no ponemos en práctica esto, cuando estemos cara a cara, el Señor va a decir, yo los amé con amor eterno, pero ustedes no me amaron a mí, ustedes no me quisieron conocer, ustedes no se amaron ni siquiera a ustedes mismos, ustedes hicieron su propia voluntad, entonces yo nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando vemos nosotros Juan capítulo 7, vamos a encontrar nosotros en el versículo 16 y 18, que la palabra de Dios está diciendo, cuando Jesús está en la fiesta de los tabernáculos, y entonces allí en la mitad de la fiesta, entonces vienen los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Escuchen bien, ¿cómo sabe este? Mis amados, como si el Señor no se hubiera preparado. Él se preparó de niño, sus padres lo prepararon, José, María. Él estuvo alrededor de muchas personas que lo prepararon. Y él era el Hijo de Dios, conocedor de la palabra, conocedor, él la hizo, él la formó, él sabía, mis amados, de qué estaba hablando. Y entonces Jesús respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Doctrina, escuchen bien, estamos hablando de la doctrina verdadera. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aleluya. O si yo hablo, ¿qué? Por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Eso es lo que estamos viendo hoy en día, que los hombres están buscando que los envanezcan, que los coloquen en el pedestal, que uy, ese hombre tan grande, ese hombre tan maravilloso, mire, tan usado por Dios, y entonces sacan pecho, y antes, mis amados, sí, y hacen y deshacen y se muestran con los dones, pero no están haciendo la verdad voluntad de llevar las almas al arrepentimiento,
momento de que el hombre se arrepienta, que debe entender que mientras que estemos en este cuerpo, mis amados, podemos fallar cualquier día, cualquier momento, a cualquier hora, y Dios nos guarde, y que debemos de estar listos, porque si llego a fallar, debo de correr rápido a los brazos del Eterno y entrar en su presencia y decirle: he fallado, he pecado, pero aquí estoy nuevamente, Señor, perdona mi falta, y ahora, Señor, restaura y levántame. Eso es lo que se debe enseñar para poder estar conectados, para poder estar en unión con nuestro Padre Celestial. Y esto es lo que el Señor enseña, una doctrina que viene de parte de Dios, no de los hombres. La doctrina de los hombres desvía al hombre. La doctrina de los hombres, mis amados, buscan provecho para ellos mismos. Su vanagloria muestran las congregaciones. ¡Wow! Mis amados, de una manera impresionante. Pude escuchar el testimonio de un pastor que en su casa mandó a hacer su baño, la cisterna y todo en oro, porque era un hijo de Dios. Vanidad de vanidades. Eso no es doctrina, eso no es andar en la humildad, eso no es andar en la piedad de Dios, mis amados, sino en la vanagloria del hombre, mostrándose cuán grande es porque Dios lo ha bendecido, pero es que no lo ha buscado, buscando verdaderamente a Dios y enseñando la sana doctrina, sino viviendo vanidad de vanidades, y todo eso nos lleva, mis amados, solamente al infierno. Por eso nosotros es buscar la gloria de Dios y no la de los hombres, es poder exaltar el nombre de Dios. Hay hombres, mis amados, no grandes hombres, hay hombres pecadores, hay hombres que hacen lo malo delante de Dios, pero que la misericordia de Dios los ha alcanzado y los ha sacado de allí para la gloria de Él, no para la gloria de ellos. Y por eso hemos de tener muy en cuenta que no debemos buscar la gloria, la vanagloria de nosotros. El cuarto punto es predicar la sana doctrina, que es lo que no se hace. Y en 2 de Timoteo vamos a mirar nosotros lo que dice la palabra en el capítulo 4 del versículo 1 al 4, dice: predica la palabra. Esto es una orden. El apóstol Pablo sacó tiempo para poder enseñar: prediquen. Y dice la Escritura: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vuestro tiempo, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y entonces, mis amados, lo estamos viendo nosotros a diario. Voy a complementar esto para poder dar la enseñanza. En Tito capítulo 2 podemos leer del 1 al 15, y la palabra de Dios allí nos enseña. Lo voy a leer todo rápidamente, pero esto es para estudiarlo detenidamente. Esto es para poderlo, mis amados, dosificar y poderlo vivir y poder mirar qué es la sana doctrina. Debemos que predicar la sana doctrina. Aquí se van a dar cuenta de ustedes que aquí no piden dinero, que aquí no hay que hacer pactos, que aquí no hay nada de milagros, que aquí no hay nada de señales, y todo eso lo hace el Señor. El Señor trae bendición, el Señor sana, pero lo que está diciendo es la actitud que debe tomar como hijo de Dios. Y mire lo que le enseña el apóstol Pablo a Tito. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Ahí no está hablando de que siembre, que haga pactos, de que haga esto, lo otro. No, mis amados. Las ancianas, su tarea, las mujeres, ¿qué deben de hacer las mujeres? Dice así mismo: sean reverentes en su porte, vistan decorosamente, hermanas. Oye, dice: no, es que el Señor conoce el corazón. Sí, claro, Dios conoce el corazón, pero la Escritura está diciendo que el porte, ¿qué es porte? Su apariencia, cómo está vistiendo, con pantalones ajustados, con escotes, porque eso es, con vestidos muy apretados para que les vean su 90, 60, 90, las liposucciones que se hacen por la vanidad y todo esto. No, mis amados, está diciendo: las ancianas a mí no sean reverentes en su porte, no calumniadoras, dejen el chisme, salgan de ese chisme, no esclavas del vino, maestras del bien, maestras que enseñen a hacer el bien. ¿A quién? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, mis amados, que aprendan a amar. Es una palabra que como que retumba constantemente, pero que no la ponemos en práctica. Y dice la Escritura: a ser prudentes,
castas, cuidadosamente de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dice, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Cómo se adorna la doctrina? Cuando obedezco. ¿Cómo se adorna la doctrina? Cuando sé tratar a mi prójimo. ¿Cómo se adorna la doctrina? Cuando pongo el ejemplo del verdadero amor, mis amados, y vivo el amor de Dios. Y entonces dice la palabra de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación de toda la humanidad. Y dice la Escritura, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos del mundo, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que tenemos que enseñar que Cristo viene pronto y que viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. Está hablando, mis amados, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. ¿Qué redimir? Es, mis amados, que Él tomó el castigo de nuestro pecado y lo cargó Él en la cruz para que nosotros no lo lleváramos, y nos redimió para poder hallar gracia delante de Dios. Y dice, y de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Aquí está hablando, mis amados, actitud. Está hablando, mis amados, trato. Está hablando, mis amados, respeto. Está hablando honra. Está hablando de situaciones que se deben de hacer entre nosotros, pero no está hablando de pactos, de siembras, de nada de eso, mis amados, porque desafortunadamente es una falsa doctrina lo que se está viviendo y lo que estamos viendo nosotros cada día. Por eso, mis amados, en esta mañana quiero que usted recapacite. No es que alabe al Señor solamente, porque algunas congregaciones, alabe al Señor, hermano, que el Señor está ahí. Sí, Él está en medio de las alabanzas de nuestro pueblo. Claro que hay que alabar a Dios, claro que hay que adorarlo. Eso es una tarea que tenemos que hacer todos, pero yo no me puedo quedar adorando y entonces, duré 3 horas. Hay unas personas, que estaba en un éxtasis, estaba cantando, sí, gloria sea al Señor, pero sale, ¿y cómo es el trato con su esposa? ¿Cómo es el trato con su esposo? ¿Cuál es el menosprecio con las personas? ¿Está mintiendo, está engañando, está robando? ¿Qué está haciendo? Es perezoso, no lee, no hace nada. Mis amados, ¿de qué le sirve tener 3 horas adorando al Señor? ¿Cree que con eso usted va a comprar a Dios? No lo vamos a comprar. Dios, mis amados, no es para comprarlo. Dios es para obedecerle. Es para entrar, mis amados, y hacer más lo que su palabra dice y enseña, que estar, mis amados, de pronto, porque nos han desviado. Hay lugares donde solamente está adoración, pero de palabra no hay nada. Y dice, wow, se manifestó el Espíritu. Sí, mis amados, pero esas personas salen, pero no saben nada de palabra. Conozco a personas que están en institutos y no les enseñan verdaderamente la sana doctrina, y cuando uno les pregunta de algo de la palabra, ni para adelante ni para atrás, o sáquenme un bosquejito de algo, no saben cómo hacerlo ni nada, porque no han podido entender. Conozco lugares, sitios donde no están enseñando la sana doctrina, y entonces solamente es eso. No es hacer pactos, no es hacer siembras, bonos, etcétera, que inventa el hombre, que para poder enriquecerse él y poder agrandar la iglesia y poder hacer una cantidad de cosas, comprando a Dios para que nos llene de riqueza. Hay que ofrendar de corazón, sí, eso sí hay que hacerlo, mis amados. Yo debo de ofrendar, pero hay algunos que ni ofrendan, no viven agradecidos con Dios, mis amados. Una congregación necesita pagar agua, luz, teléfono, mis amados. Necesitamos comprar sillas, equipos para poder transmitir esto. Necesitamos comprar un computador todavía más avanzado, porque el que tenemos no responde, pero aún así podemos nosotros dar. Pero ¿de dónde sale, mis amados? De eso, de la ofrenda de corazón, no por obligación, mis amados. No se deje obligar, que es que tiene, es que debe, es que si usted no da, es que si usted, mis amados, que el Señor toque su corazón y que usted pueda entender que Dios le da el aire
gratis, usted lo puede respirar gratis, usted puede salir y puede ver la naturaleza gratis, usted no tiene que comprar nada de eso, todo eso se lo está dando Dios, mis amados. El techo donde usted está, dele gracias a Dios que Dios le dio un trabajo, que Dios lo pudo bendecir para que usted tenga cómo recibir y pagar un arriendo o haber comprado su casa. Sea agradecido con Dios. ¿Y cómo le agradece usted a Dios cuando usted va a la casa de Dios a escuchar palabra, a oír palabra, a servirle al Señor, a honrarle al Señor? También lleve, no vaya con las manos vacías, ofréndele al Señor, no por obligación como enseñan muchas doctrinas falsas y escrituras falsas. Instruir en la sana doctrina, mis amados. No es decir que soy cristiano porque asisto a una congregación, mis amados, o asisto todos los domingos. Es que yo voy todos los domingos a la iglesia. Oh, sí, yo doy mi diezmo, yo doy mi ofrenda. El Señor me conoce, Él sabe, mis amados. Mire lo que dice 1 Timoteo en el capítulo 6, en el versículo 3. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3, dice la palabra: si alguno enseña otra cosa, está diciendo la palabra, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártese de los tales. Eso enseña la Escritura, mis amados. Yo no puedo tomar esto para enriquecerme, pero sí debo de dar, mis amados. Soy el primero, con mi esposa somos los primeros en que damos a la congregación, porque aunque somos los pastores generales, nosotros damos ejemplo de dar y damos con agrado, mis amados, porque estamos agradecidos con nuestro Padre. Y entonces nosotros como creyentes, como cristianos, mis amados, llevamos años amando la obra del Señor, estando allí, mis amados, y no solamente el domingo, sino todos los días, dando, mirando qué necesita, qué se puede hacer para la gloria de Dios. Por esto, mis amados, el Padre, sí, nos dirá: nunca os conozco si yo no hago esto. Hay otras cosas más que podemos escudriñar aquí y poder ver, por qué no, cuando esté ahí cara a cara, frente a frente, no esté convencido de que porque usted es utilizado en la profecía, o porque usted ora por los enfermos y se sanan, o porque usted de pronto ora y hay milagros, entonces Dios está con usted. Mírese, examine su corazón. Observe un poco cómo está su vida alrededor. ¿Usted es el que escudriña las Escrituras o depende solamente del don que tiene? Lo llaman solamente y entonces llega y, sí, amén, aleluya. Sí, vamos a orar, sí, y, sí, se sanó, y fue bueno. Y entonces está cogiendo fama. No, esto no es de fama, mis amados. Esto es de darle la gloria a Él, la honra a Él. Mis amados, el Evangelio es de saber de que el día de mañana tal vez vamos a tener persecución, y si yo no tengo una buena relación y no tengo conocimiento de las Escrituras, me voy a apartar de las Escrituras, me voy a apartar de Dios, me voy a apartar de todo lo que significa Dios por vivir el mundo y andar en el mundo. Que Dios nos guarde. Por eso en esta mañana yo quiero que usted allí conmigo ore, y si tiene que pedirle perdón a Dios porque se confronta con esta palabra de que usted es de los que no lee la palabra, de los que no ora, de los que su relación con su familia está en este momento difícil, usted que está a punto de separarse, usted que le interesa más buscar una mujer más joven de pronto, o de pronto no quiere bajar su cabeza por su orgullo, su arrogancia y pedir perdón, decir que se equivocó. Mis amados, es importante que podamos entender y volver la mirada al único Dios. Eso, cuando una persona no hace esto, es porque no conoce lo que la Escritura dice. Porque la Escritura dice que donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, eso quiere decir que si hay un problema, se necesita el perdón. Y si me reúno con la persona y traigo un testigo para que esté ahí, y pido perdón, y me reconcilio con la persona y con Dios, mis amados, dice que Él estará ahí. A eso se refiere ese versículo.
Lo han manifestado, que donde dos o tres, eso es una iglesia, no Señor. Eso no dice la Escritura. Por eso es que mire, la sana doctrina, tenemos que escudriñar qué dice, cuál es el contexto de lo que está diciendo. Pero yo sí le quiero decir hoy que si usted se acerca a su esposa o a su esposo, si usted se acerca a sus padres, si usted se acerca a la persona que lo ha ofendido, que le ha hecho daño y pide perdón, eso vale mucho más que cualquier otra cosa. Pero si lo hace de corazón y lo vuelve a tener como su amigo, su amiga, su esposa, su esposo, sus padres, sus hijos, eso es lo que Dios quiere. Es el anhelo, esa es la voluntad verdaderamente de Dios, que nos amemos unos a otros, que nos aprendamos a perdonar. Por eso en esta mañana no sé qué estará viviendo, qué estará pasando en su vida, cómo Dios hoy le habló y usted se confronta, no soy yo, mis amados, es Dios. Dios puso eso en mi corazón hace más de 2 meses. He venido ahí estudiando, analizando los versículos, pidiéndole a Él, y hoy fue el día de dar esta enseñanza. Y si usted la está escuchando es porque Dios quería que hoy usted la escuchara, que hoy usted ya deje de estar escudriñando cosas que no son y se vaya a la palabra y obedezca lo que la Escritura, lo que la palabra enseña, y que vivamos de acuerdo a la voluntad, a lo que hay en el corazón de Dios, no en lo de los hombres, no en las falsas doctrinas. Analice lo que usted escucha. Por eso estudie esto, vaya, escudriñelo. Tome su Biblia, tome sus escrituras allí y mire a ver que lo que enseñé hoy, si está o no está, y si es lo que dije o no dije, para la gloria de aquel que vive y reina. Eso es lo que debemos de hacer. Alabado sea nuestro Padre. Padre, te adoramos en esta mañana, te bendecimos, te damos gracias, te damos toda la gloria, la honra, la adoración y la exaltación a ti. Señor, tu palabra es dura, porque dice: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que no vamos a tener, Señor, la oportunidad de entrar en el reino de los cielos si no hemos hecho tu voluntad. Hoy tal vez, Señor, tu palabra nos ha confrontado, porque para muchos, Señor, leer este libro es cansón. Para muchos leer este libro no le encuentran, Señor, el deleite. Pero el que ha entendido tu amor, el que ha entendido, Señor, el perdón tuyo, el perdón de Cristo, que ha sido redimido por la sangre del Cordero, es una persona que ama este libro. Es una persona que se acerca, que encuentra en él el verdadero tesoro para su vida. Por eso, Padre, yo oro, Señor, en esta mañana, que cada persona que escudriña la palabra, que tiene hambre, sed, que la lee, pero que no ha podido tal vez entender muchas cosas, tú te manifieste a la vida de esa persona para que él pueda, Señor, escudriñar, que él pueda escarbar, que él pueda, Señor Padre amado, comprender y andar en obediencia. Señor, y perdona a todos aquellos que han rechazado la Escritura. Perdona, Señor, a los que dicen ser, pero no lo son. Señor, ten piedad de cada uno de ellos. Y, Señor, que vuelvan la mirada hacia ti y que pongan en práctica hacer la voluntad tuya, no la de los hombres, ni aún la propia de nosotros. Por eso oro en esta mañana, Señor, porque tu palabra dice: nunca os conocí. Eso es una palabra dura, es una palabra fuerte, saber, Señor, que llevar años en una congregación, llevar años, Señor, tal vez asistiendo a una congregación, y que lleguemos al cielo, Padre amado. Señor Jesús, ayúdanos. Tú eres nuestro mediador, porque llegar allí ante el Padre y que Él nos diga: nunca os conocí, Señor, eso sería doloroso. Que el Padre le pregunte al Hijo por cada uno de nosotros, y el Hijo tenga que decir: Padre, yo no lo conozco, yo a Él no sé de qué me está hablando. Mis amados, va a ser doloroso para esas almas tener que ir al infierno. Que no seamos nosotros. Que el Señor nos ayude hoy a poder hacer lo que debemos de hacer y que después no estemos arrepentidos. Por eso el título de la enseñanza es: lo que yo debería de hacer, que no lo hacemos. Ahora hágalo. Empiece, nunca es tarde. Empiece a sentarse. Así sus hijos tal vez lo reprochen, le digan 1000 cosas, pero usted siéntese con ellos. Hábleles, dígales, enséñeles. Tenga temor de Dios. Lea por lo menos la Escritura. Intente instruirse en ella. No mire al que pecó, no mire al que falló. Tal vez fallamos nosotros como padres, sí. Muchas veces. Oh, cuántas veces, muchas. No solamente de pecado, sino de acción, con palabras, sí, con ser éspotas. Cuántas cosas, mis amados. Oh Señor, por eso en esta hora te pedimos: perdónanos por nuestras equivocaciones. Perdónanos, Padre, porque no hemos hecho lo recto, lo correcto delante de tus ojos. Que hoy sea un día de redención, Señor. Que hoy tu mano, Señor, venga. Que hoy, Señor, toque nuestros corazones, nuestras vidas, y que volvamos verdaderamente la mirada hacia ti, en conocerte al único Dios y a Jesucristo, a quien has enviado para poder tener vida eterna. Amén.
Amén. Amén. Mis amados, yo no sé si usted ya envió su petición, pero ya tengo unas peticiones aquí que siempre hemos venido orando porque creemos. ¿Sabe que hay veces oramos y las respuestas no son inmediatas? Yo he podido orar por personas y a los 3 meses vemos la respuesta. Es como cuando el Señor hablaba y decía algo, y por ejemplo, los leprosos, que les dijo, vayan, ¿sí? Ellos vinieron, se postraron, pero se fueron, y el Señor les dijo que fueran y que caminaran. Y ellos a medida que iban caminando se empezaron a sanar. Eso es sanidad progresiva. Y yo sé, mis amados, que el Señor, en su infinito amor y bondad, mis amados, traerá sanidad hoy, mañana, pasado mañana. Pero si usted vuelve la mirada a Él, si usted verdaderamente lo quiere conocer y anhela conocerlo, si usted quiere ver días buenos, mis amados, busque a Dios. Esa es la tarea, no es otra, no es más. Es difícil para muchos. Ame este libro, ame la palabra de Dios, ame a Cristo, ame a Dios. Oramos por Leandro. Padre, gracias por Leandro, este niño allí en Cali, por su mamá, Señor Dios de los cielos. Te pido, Señor, por la vida de ella, por su familia. Señor, que tú has sido bueno aún con toda esta pandemia, con todo esto. Él fue, Señor, Padre amado, le llegó la pandemia con sus pulmones que no le respondían, pero Señor, tú lo guardaste. Señor, esto es un milagro lo que tú hiciste en él, pero queremos, anhelamos, Padre amado, que en tu amor y tu misericordia extienda tu mano y que tú conectes el oxígeno a su cerebro. Señor, trae, Señor, sanidad sobre Leandro. Por María Teresa, Señor, la esposa del hermano Arnoldo, Señor, Padre amado, después de que fueron aplicadas estas 2 vacunas, Señor, ella se ha sentido, Señor, mal. Y solo tú la puedes sanar, Señor. Te pedimos, Señor, que tú le fortalezcas y que se cumpla lo que dice el Salmo 92, que en la vejez serán como robles fuertes parados dando testimonio de ti, Padre amado. Que ella pueda dar testimonio, Señor, de tu grandeza. Trae sanidad sobre ella. Pero hermano Jorge Mario, Señor, que aunque ya salió del hospital, sigue en casa, pero siguen afectados sus pulmones, Señor Padre. Señor, extienda tu mano, Señor. Dale pulmones nuevos si es necesario, Dios de la gloria. Señor, levántalo de aquel lecho, Señor Dios del cielo, que él pueda volver a salir, que pueda ser esa persona, Señor, normal en medio de todos nosotros. Te lo pedimos de corazón, Señor. Trae sanidad sobre él. Fortalezas por todos aquellos que han perdido sus seres queridos, Padre. Te pedimos, Señor Dios de los cielos, trae bendición, Señor Dios de eterno. Señor, no es fácil perder a alguien, es muy difícil, Señor. Padre amado, tenemos emociones, sentimientos, pero ayúdanos, Señor, a saber andar y seguir caminando tomados de tu mano, Señor, y trae paz, descanso y reposo en el corazón de todos ellos. Por la hermana María Liz Salinas, Señor, la mamá de Liliana, Señor, Padre amado, líbrala. Señor, sácala de allí, Señor Dios de los cielos. No permita, Señor, Padre amado, que lo que ha vivido, lo que se vivió del mundo y lo que han estado haciendo con ella le haga daño, Señor Padre amado. Guarda su alma, guarda su vida, Señor. Quita la venda de sus ojos, Señor Padre amado. Señor, que la luz de Cristo alumbre el corazón de ella y que ella sea fortalecida y levantada, Señor, como una sierva tuya para la gloria y honra y alabanza de tu nombre. Por sabiduría, Señor, para tomar decisiones. Las personas que quieren viajar, que quieren cambiar de ciudad, las personas que quieren tomar decisiones porque ven mejores proyectos, mejores cosas, Señor Padre amado. Hay veces se presentan cosas tan buenas, Señor, pero cuando van y todo se desvanece y, Señor Padre amado, se pierde dinero, muchas cosas, Señor, se cierran puertas, tantas cosas que suceden. Señor, ayuda porque esas decisiones tienen que ser guiadas por tu Santo Espíritu, Señor, no en las emociones de cada uno. No, Señor Padre amado, porque hemos podido ver personas que han viajado al extranjero y han llegado, Señor, peor de lo que se fueron, Señor, porque tomaron una mala decisión, Señor. Padre, cuando tomamos decisiones guiadas por ti, Señor, cuando escuchamos el consejo, cuando escuchamos la voz de alguien, Señor, que de pronto nos da un excelente consejo, Señor, Padre amado, allí estás tú, Señor. Por eso, Padre, el mejor consejo es tu palabra. Ayúdanos a poder entender y comprender y poder andar y que tú traigas paz, descanso en el corazón de cada uno, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, el próximo domingo vamos a ministrar la cena para que estemos pendientes y tenga usted allí en su casa preparado y tenga ahí la mesita y como a honrar al Señor, algo bonito. Mis amados, para el Señor, y lo vamos a hacer ahí en familia, pero
pero como siempre he dicho, con decencia, respeto y como debe de ser, sin ir a darle a aquellas personas que todavía no han tomado ni siquiera una decisión de fe. Por eso, mis amados, que el Señor nos ayude, que el Señor nos llene de su gracia. Shalom, la paz sea con vosotros, no olvide Maranata. Cristo viene pronto, viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. No olvide, mis amados. Hay cosas que tenemos que hacer, que no hacemos, que después nos arrepentimos. Es mejor que empiece ahora. Es mejor que le dedique tiempo a las cosas de Dios que más a las cosas del mundo.